Listo, ya. Se fue. ¿Desde el inicio? Sí. Hola amigos de la Universidad del Tolima y a toda la audiencia. Hoy estamos con nuestros compañeros de la licenciatura en Educación Artística de tercer semestre con un tema especial para este podcast. Mi nombre es Oscar Hernández y desde mi perspectiva analizaremos la interpretación de la intención en estos cuadros de la historia. Hola compañeros, un saludo a todos los escuchas. Soy Gustavo Zuluaga y les traemos un tema súper interesante para los que sienten ese gusto por el arte pictórico universal desde el punto de vista estético. Hola amigos, mi nombre es Diego Bavero y le daremos un análisis de los materiales usados en esas pinturas y la creatividad que había en cada época para así conseguir estos tonos. Conversaremos de la pintura en la historia universal del arte, desde sus tres bases fundamentales. El podcast del día de hoy nos trae un debate sobre la pintura en la historia donde la interpretaremos desde sus tres bases fundamentales como la estética, la intención y el color. Y empecemos precisamente respondiendo esta pregunta. ¿Por qué creen que es importante hablar de la pintura en el arte universal? Gustavo, porque por medio de la pintura la humanidad ha podido retratar su historia fijando en ella elementos importantes que han transformado el mundo, encontrando múltiples personajes, entornos y situaciones que marcan el inicio e identidad de muchas culturas. Y como todo en lo que es historia, debemos empezar con el inicio, ¿no? Y tenemos que hablar de la prehistoria que pasó hace más o menos 25.000 años atrás, en donde vieron eras del Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, en donde surgieron las primeras manifestaciones que hoy precisamente consideramos como muestras artísticas por parte del ser humano. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta pintura rupestre de la Roca de los Moros en el Cogul, España. Es una pintura que desde el ámbito estético podemos ver la representación de los animales, del ser humano, del hombre, de la mujer, el hombre, una cruz, unas figuras muy básicas y esquemáticas, como el hombre una cruz y la mujer un triángulo. Cabe recalcar que en ese tiempo usaban más que todo tres tipos de colores, lo cual era el rojo, el negro, el ocre y algunas veces el amarillo marrón. Bueno, pasamos ahora al arte antiguo, en donde pues acoge estas tres grandes culturas que fueron la egipcia, la romana y la griega. En Egipto podemos ver aquí esta antigua pintura egipcia del dios Ra y Mat, ¿no? Unas figuras justapuestas en unos planos superpuestos donde muestran solamente los hombros. También vemos figuras de animales donde pues se manejaba 100% un criterio jerárquico, ¿no? Eran retratados simplemente los que tenían poder, el faraón, sus súbditos, sus enemigos y sus proezas que hacían. También recalco o agrego que los egipcios también usaban mucho el pigmento, pero más que todo en los murales, principalmente en los murales. Y también eso sacaban los pigmentos de la naturaleza, de todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Y sí, bueno, pasando ahorita a la cultura griega, podemos ver, aunque esta no es griega, ¿no? Saber que son los frescos de la ruina de Pompeya, más relacionado con el arte romano, pero tenemos consciente y todos sabemos que los romanos heredaron prácticamente muchos elementos de la cultura griega, principalmente ellos se basaron en todos estos objetos de la naturaleza y del ser humano, ¿no? Que buscaba siempre una armonía y un equilibrio, pero estéticamente todavía no estaban, como decir, tan pulidos en su técnica, ¿no?
Aunque no estaban tan pulidos, sí vemos un gran avance en cuanto a lo que es la prehistoria y Egipto, que pues interpretaban más que todo no solamente a los dioses, sino que en la prehistoria pues se interpretaba, desde la prehistoria se interpretaba como esos momentos históricos que pasaron o esos recuerdos que ellos tenían. Aquí ya empezamos a ver un poquito más de lo que es la técnica aplicada en un cuadro. Sí, bueno, de pronto dejando ahí en ese punto lo que era la parte antigua, ya entramos a lo que es el arte medieval, ¿no? Ya en el arte medieval, ¿qué podemos decir? Hay mucha influencia de la religión, eh, um, donde mostraba la decadencia política y social, ¿sí? En la época de la época medieval hubo mucho surgimiento artístico, ¿sí? Y ellos dividen prácticamente todo este movimiento en lo que era el paleocristiano, el bizantino, el románico, el gótico, y precisamente aquí, cuando hablamos del arte gótico, de la pintura gótica, encontramos esta pintura de Jan van Eyck, el matrimonio de Arnolfi, de 1934. ¿Qué podemos hablar de esta pintura, compañeros? Aquí podemos ver una interpretación muchísimo más natural de lo que es una técnica a la hora de construir una pintura. También vemos lo que es, por ejemplo, en la representación de la fertilidad, la presentación de que el matrimonio era muy importante en esa época debido a la religión y al mismo tiempo de que siempre se regía bajo la directriz del hombre. Sí, esta pintura generalmente ya empieza a llenarse de misterios, ¿cierto? Podemos ver en esta pintura el vientre abultado de la mujer, que para eso en esa época eran puntos estéticos favorables hacia la mujer y era lo que la hacía llamativa en su momento, ¿no? Eh, el autor, Jan Barecki, prácticamente camufla muchas de las cosas de esta pintura, por lo menos su firma en el fondo, el uso del espejo, el retrato, pero todavía podemos seguir observando una figura no tan estilizada, muy básica. Bueno, seguimos el arte en la Edad Moderna. Prácticamente iniciamos con el arte y la pintura del Renacimiento, y sí llamo esta pintura, es fundamental hablar de esta. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente decimos siempre que el Renacimiento quiso traer mucho de la parte clásica, ¿sí? Cansado de esta abrumadora parte de la religión. Y aquí en esta pintura Rafael Sanzio nos enseña y nos da a conocer que figuras del arte clásico como Platón, Aristóteles, Sócrates, en este gran salón, pero que podemos ver con características muy romanas, ¿no? Muy de la parte romana. ¿Qué más podemos ver ahí en esa pintura? Aquí podemos interpretar no solamente lo que nos dice Gustavo, sino que también vemos esa representación que sigue la religión dentro de esta estructura del arte. También vemos que realmente es una exposición de una interacción divina con la humanidad, donde es como una ayuda que brinda la divinidad hacia la humanidad en este camino que siempre lleva construyendo. Y cabe acordar que la época del Renacimiento prácticamente resalta el conocimiento de las personas, ¿no? Ya aquí podemos ver con estos filósofos en este cuadro prácticamente vuelve a tener importancia lo que el hombre piensa, lo que el hombre crea, ¿no? Sí, Esta no, otra pintura que también es muy ajá. estudiada de la época del Renacimiento, ¿qué podemos decir? Gustavo, también podemos hablar acerca de las interpretaciones Sí, conspirativas, claro, sí, hablando claro. directamente, hablando directamente desde los puntos de vista donde se interpreta digamos que el pensamiento actual, donde se dice que Sí. realmente donde está posado esa divinidad es el cerebro humano y esa es como la fuerza o la ayuda divina que le está dando a la humanidad.
Ya en la parte de la estética podemos ver el uso de las perspectivas. Cabe también resaltar que aquí, en la época del Renacimiento, todavía permanece un rezago de la influencia religiosa, ¿no? No es que se haya quedado a un lado, pero podemos también ver por lo menos los desnudos, también que es un arte más racional, más mesurado, ¿sí? Y las proporciones. Ya aquí empezamos a manejar un poquito más, mejor las proporciones que en lo que hemos hablado antes. Yo creo que en esta época del Renacimiento también los artistas buscaron cómo representar la realidad con más precisión, por lo tanto también los colores los comenzaron a usarse de forma más natural, pero también simbólicamente cuando era necesario. Sí, seguimos otra, porque pues siempre voy a decir, resaltar el boom de los pintores y los creadores artísticos de esta época fue grande. Aquí tuvimos a Miguel Ángel, a Da Vinci, a Rafael y a muchos otros que de reconocimiento mundial, ¿no? Dentro de la historia. La Gioconda, un cuadro que tiene enigmas, que ha sido estudiada por muchos artistas. ¿Y qué podemos ver ahí en esa pintura? Ahí podemos interpretar, como lo decía usted, grandes artistas realmente de la época. Y pues entonces, aparte de lo que veíamos, ¿Qué veíamos ahí? veíamos en la, veíamos en la construcción de esta pintura el comportamiento de cada uno de ellos interactuando y asimismo celebrando lo que es esa construcción de la ciencia. Sí, sí. Por lo menos Da Vinci fue un genio, ¿no? Él fue muy polifacético dentro de su creación artística e incluso se le da esa insignia de ser el quien introdujo el esfumato, ¿no? Que es una perspectiva aérea, como si la figura estuviera flotando, la figura principal de la composición estuviera flotando dentro del cuadro. Seguimos con una obra que también influencia total para artistas de todos los tiempos, la Venus de Urbino en 1538 de Tiziano. Aquí el desnudo, la perspectiva, ya vemos una figura más estilizada, tiene muchos incrustados, muchas enigmas dentro de esta pintura. ¿Qué más podemos ver ahí? Como le decía usted, la belleza idealizada y el erotismo eran unas de las novedades dentro de esa época en la antigüedad. Sí, maneja totalmente una atmósfera efectista, ¿no? Que es precisamente producir al espectador esa sensación, eso de que llama la atención, que sea llamativo, no como una figura sexualizada, sino algo hermoso desde el punto de vista estético, del color, la iluminación, detalles, siempre con Y, muchos temas y, encofrados, ¿no? En sí, eso muestra como la representación del cuerpo humano y el uso magistral del color en la luz. Sí, señor. Bueno, seguimos con otra obra grandísima ya de la época del barroco, ¿cierto? Esta es Las Meninas de Diego Velázquez de 1656. Un gran artista español que llena y deja mucho al espectador dentro de la parte estética, de color. Ya empezamos a ver esos claroscuros, que es fundamental en esta época, que resalta mucho más la pintura. ¿Qué más? Aquí también podemos ver la interacción de la perspectiva desde la mirada, la relación entre el espectador, elevando al artista y su arte en un primer plano. Sí, esta pintura está llena totalmente de detalles. Empezando el mismo pintor se retracta, nos deja a la vista y nos deja muchas preguntas. ¿Qué está sucediendo ahí al fondo? El personaje está saliendo, entrando. ¿Quiénes son esas dos figuras que se Sí. encuentran en el espejo? Desde luego, la pieza central, que es una duquesa, con sus trajes muy lujosos, muy llamativos, ¿sí? Y también un cuadro muy lleno de
cositas que están al estudio todavía en la actualidad de qué quiso retratar el autor. Bueno, en este punto del barroco quiero también exaltar esta técnica del claroscuro, o llamado también tenebrismo, donde pues un personaje no lo estamos mostrando, pero es Caravaggio. Caravaggio es el personaje, el autor por excelencia del claroscuro, que era precisamente manejar esa tonalidad brillante de luz para poder resaltar dentro de la composición el personaje y los accesorios, que precisamente en esta época que sigue, que después es el rococó, en donde pues ya podemos ver la extravagancia, el recargue de los elementos en la pintura, sigue con los mensajes ocultos, encriptados dentro de la pintura. Este ahorita es el Columpio de Jan Honoré Fragonard de 1767, que podemos ver en esta pintura. Aquí hay una composición dinámica para reflejar el espíritu frívolo y elegante de la época. Así pues, normalmente se toma como un erotismo juguetón, una atmósfera de ensueño. Y de la época del rococó también no podemos dejar, aunque no tenemos aquí imágenes, a Francisco de Goya, un gran pintor también español, donde nos deleita con muchas obras de excelente manejo de todo esto, de lo que estamos hablando, de la redundancia, de los detalles, pero elevados al 1000. Siento que la obra nos sugiere como un juego de seducción y coqueteo con los elementos simbólicos del amor. Eso, la pintura representa como algo visual en la elegancia, como en el amor, en la sensualidad. Seguimos ahora con una obra del neoclasicismo, El juramento de los Horacios de 1784 de Jacques-Louis David. Esta obra, pues ya en el neoclásico, ¿qué nos quiere decir el neoclásico? Que pues prácticamente acá empieza los sueños de las personas de la época a soltar un poquito más esa idea de independencia, ¿no? De dejar huella y mandar mensajes de una otra forma subliminales a los espectadores, ¿sí? De esta pintura, ¿a quién podemos también citar y en qué época? Aquí lo que podemos ver es unas líneas definidas y una narrativa dramática dentro de un contexto que se trata de encarnar los ideales neoclásicos del heroísmo como tal. Sí, se dice que esta pintura hizo un llamado prácticamente a lo que fue el inicio de la Revolución Francesa, ¿no? Donde tenían que brindar el juramento y ante todo la honorabilidad de algo, ¿no? Entonces, y más sobre todo influyó en esa época que impulsó todo esto lo que fue la Revolución Francesa. Seguido de eso, encontramos el romanticismo con esta pintura de Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo, de 1830. La espiritualidad es la palabra que encierra todo este movimiento romántico, ¿no? Y Sí, nos habla también de la libertad, ¿no? La intención de inmortalizar un momento crucial en la historia francesa. Sí, ese era el sueño del francés, buscar su libertad. Lo soñaron y lo hicieron realidad, lo lucharon en esa revolución, ¿no? Luego seguimos a mediados del siglo XIX con el realismo. Y para ver este tema, traigo esta pintura también llena de enigmas. El Ángelus, de Jean-François Millet, de 1857. Realismo, el vivir diario de las personas en esa época, ¿no? Dos personas a mediodía haciendo su oración, agradeciendo a Dios por el día. Aquí manejamos también unas figuras estilizadas, los claroscuros, ¿sí?
y mostrar mucho la realidad. Bueno, el artista buscaba como más representar la vida cotidiana con la mayor fidelidad posible. Por eso usaba Sí, los pigmentos para lograr tonos más naturales. sí, ellos tenían la intención de idealizar esa sencillez y la dignidad del trabajo rural dentro de esta pintura. La sensación de recogimiento, de devoción y armonía con la tierra. Tal. Seguido del realismo encontramos el impresionismo, y para este la impresión Sol naciente de Claudette Monet. Como dice la misma palabra, él toma la impresión del momento, ¿no? Eso es lo que quisieron en el momento los pintores. Lo que observaba prácticamente era llevado al cuadro, ¿no? Como si fuera una fotografía, ¿sí? Y basado 100% en la naturaleza, en la impresión de lo que veían ellos en la naturaleza plasmados por medio de la pintura. Como esa experiencia visual. Sí, aquí también los tonos claros, oscuros, luminosos, ¿sí? Figuras que evocan mucha bohemia, tranquilidad, ¿sí? Paisajes, sobre todo marinos, urbanos, lo nocturno, lo que también es la luz artificial se encuentra mucho en estas pinturas. Seguimos ahorita con el simbolismo, y aquí en el simbolismo una de las pinturas más costosas del mundo, y un acto que en su momento significa mucho para el amor, ¿no? De Gustav Sí. Klimt, El beso, Representa 1908. representa como una pareja abrazada y apasionada dándose en un beso. Es como es como de amor. Sí, Presenta además de pronto acá la imagen no nos ayuda mucho, pero los tonos son en tonos dorados, tonos muy brillantes, y colores. eso hace que resalte mucho más la vocación. Ya aquí terminamos con esto lo que es la época, esta época, ¿cierto? Para entrar ya a lo que es el modernismo, que se presenta en el siglo XX, ¿no? Encontramos acá una sociedad más materialista, consumista, ¿sí? Que se dirige más a los sentidos, ¿no? Y no tanto al intelecto. O sea, siempre un movimiento, una época contrarresta con la otra, ¿sí? Se ve algo totalmente opuesto, ¿sí? Y aquí fue donde ya empezamos a ver la creación de las vanguardias. ¿Sí? De las vanguardias, y aquí la relación del artista está mucho más directa con el espectador. De pronto en épocas pasadas el artista trabajaba sus obras para alguien, y ese era el que tenía el control de esas obras, las cuales no eran muy vistas libremente por los espectadores, ¿no? Sino con los años, fueron pasando los años y así sucesivamente se fueron dando cuenta de estas obras. Pero ya en la época del modernismo, prácticamente las obras son creadas y también pueden ser de una vez analizadas por los mismos espectadores. Ahí Sí. encontramos el fauvismo, del fauvismo. ¿Qué pasa ahí en el fauvismo? Fauvismo es como el primer movimiento del vanguardista del siglo XX. Sí, ahí ya hay un manejo más del color, resalta los valores, las emociones, ¿sí? Y muy Sí. independiente a la naturaleza. Luego sigue el expresionismo, ¿sí? Algo muy intuitivo, que quiere plasmar la realidad. El cubismo, y en el cubismo sí encontramos un personaje también muy, muy conocido por nosotros, Pablo Picasso, un gran Sí. pintor, que transforma la realidad en figuras geométricas. ¿Qué más podemos decir? Ahí Esa lo que obra nos también decía es que él interpretaba, o la intención que tenía era ir más allá de la representación realista tradicional.
Y Sí. también a él se le alude mucho lo que es la creación del collage, ¿sí? Que son, lo entiende uno, que son como retazos sobrepuestos creando una figura. O sea, hay una deconstrucción de la misma visual, de la perspectiva, y acomodando ciertas figuras, generalmente geométricas, generaba estas pinturas. Yo veo que también en esta obra como que se denomina mucho la gama fría, como apagada por esos colores como azules, como grises. Es como que es Y una del gama. arte, sí, y del arte abstracto, pues otra vanguardia también. Podemos decir que pues acá sí el concepto de realidad se pierde, ¿sí? Y debido también a la aparición de la fotografía, se cambia y se le da más libertad al autor de poder plasmar, pero siempre apuntando a dar un mensaje, un sentido, pero pues con visualmente una estética mucho más enigmática, ¿no? Se podríamos decir. No solamente eso, sino con la ayuda de lo que es el nacimiento de las nuevas tecnologías como la fotografía y el cine. Sí. Ya por último encontramos las últimas tendencias del siglo XX, estamos hablando de 1950 para acá. Aquí encontramos a un artista revolucionario en su momento posguerra, ¿sí? Todo este movimiento del pop art en Estados Unidos, Ajá. y en donde empieza el renacimiento, pero de los artistas, ¿no? De los famosos, por decirlo así. Y aquí traemos esta pintura de Sean Marilyn de 1964 y estamos hablando de Andy Warhol. Sí, es ya el arte para las masas, como decíamos, ya empieza a haber una aproximación del artista con el público, ¿sí? Lo que el público quiere ver, lo que está de moda, ¿sí? El arte para las masas, para el público, los cómics, la publicidad. Y por último, quiero saber a decisión personal, ¿cómo creen después de haber visto pues brevemente todo este recorrido histórico de la pintura, qué reflexión o conclusión podemos dar eh, acerca de la pintura y cómo ha evolucionado eso hasta el día de hoy, desde la prehistoria hasta el día de hoy? Pues la evolución la tenemos desde el punto de vista en que no solamente fue utilizada como una interpretación acerca de los acontecimientos, sino que se transformó y evolucionó a una perspectiva en la cual nos damos cuenta de que a partir de la pintura se empezaba a dar sentimientos, emociones, e incluso la tonalidad de colores también nos inspiraban todas estas situaciones. Y viéndolo desde el punto más abstracto, que es las últimas que ya estamos dándonos cuenta, vemos que ya como tal, la perspectiva del arte en pintura pasa a otro nivel. Tanto así que en la actualidad hay algunas personas que critican demasiado algunas técnicas que se están utilizando en las exposiciones de arte, pero pues realmente no tienen esa profundidad de conocimiento para poderlo interpretar. Así como se habla ahorita de las vanguardias, ese es como si fuera un lenguaje para poder interpretar todo este tipo de acontecimientos en el arte. Pues yo lo dije ahora, para mí la evolución se dio desde el punto de vista de esa relación autor, pintor y el público. El arte y la pintura fue para algunos en el pasado, y de un tiempo para acá, podemos decir el modernismo, la pintura se volvió para ser expuesta, para ser observada, para ser criticada. Ese es el avance que se tuvo. Además, también puedo resaltar que si antes se demoraba mucho más tiempo para salir estas grandes obras a flote y al conocimiento del público, actualmente se puede decir por los medios tecnológicos estamos consumiendo arte prácticamente en el momento que se crea. ¿Qué otra cosa, Diego, podemos dar ahí para reflexionar? Y pues yo viéndolo por mi lado, pues la verdad esto ha evolucionado bastante, pero al igual no se deja de ver las pinturas antiguas, la cual por donde fue que comenzó todo, la historia, pero mejor dicho, nos lleva como al pasado,
La evolución ha hecho que, o sea, la tecnología ha hecho que cambien los tipos de pigmentos, de pinturas y todo eso, pero siguen con la misma base que es como expresarnos, como dar el sentimiento, como para que, como dice el compañero, para que sean vistos por otras personas, para que sean interpretadas. Bueno, Y no sé qué más señor, decir. sí. No, Y para todos nuestros escuchas, muchas gracias. De verdad, ojalá este tema sea de gran interés para todos ustedes. Con cariño se hizo esta pequeña reflexión y agradecerle a mis compañeros por esta pequeña conversación que tuvimos sobre la pintura en la historia del arte universal. Muchas gracias a todos.